docente nuevamente en este módulo de docencia reflexiva. Vamos a estar trabajando durante 3 semanas y precisamente vamos a estar abordando desde el punto de vista teórico, metodológico, epistemológico y práctico conceptos como el de docencia reflexiva, el de competencia reflexiva, el de docente reflexivo y precisamente la importancia que tiene la docencia reflexiva en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Recordemos que mi nombre es Yasmili Méndez Paz y soy la profesora que los acompañará durante estas 3 semanas en el módulo de docencia reflexiva. Hoy nos corresponde iniciar el primer tema de nuestro módulo, donde determinaremos los fundamentos teórico-conceptuales de la docencia reflexiva y explicaremos los aportes de la docencia reflexiva al proceso de enseñanza y aprendizaje. De manera que vamos a estructurar nuestro encuentro en 2 momentos, donde vamos a estar dándole respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los orígenes de la docencia reflexiva? ¿Qué significados adquieren los conceptos de docencia reflexiva, competencia reflexiva y docente reflexivo? ¿Y qué aportes representa la docencia reflexiva para el proceso de enseñanza y aprendizaje en la contemporaneidad? Cuando hacemos un análisis de la historia, nos damos cuenta que la reflexión como acción, como un proceso, ha estado presente en toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, en pensadores como Aristóteles, Platón, Sócrates, entre otros, y precisamente la reflexión como un proceso consciente en el sujeto, en el ser humano, pues ha permitido la evolución de la humanidad. Reflexionamos todos los días en nuestra vida diaria, en nuestra vida profesional. La reflexión ocupa un lugar fundamental en esos procesos que continuamente debemos desarrollar en nuestras actividades diarias y que nos permiten poder determinar problemas que impactan de manera negativa en nuestro accionar diario y, por supuesto, también la reflexión nos ayuda para encontrarle solución a esos problemas. En las relaciones de pareja, en las relaciones con nuestros hijos, en las relaciones con nuestros padres, en las relaciones laborales, de alguna manera está presente la reflexión precisamente en los modos de pensar y de actuar del ser humano. Sin embargo, en el ámbito educativo, la reflexión ocupa otra connotación, toda vez que actúa como un proceso consciente, ordenado, que permite guiar los modos de actuación de los docentes, los estudiantes y los directivos de las instituciones académicas y permite también identificar problemas que pueden estar impactando de manera negativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y también la reflexión permite poder encontrar soluciones para poder solucionar estos problemas. Precisamente la reflexión comienza a ocupar un lugar fundamental en el ámbito educativo en el siglo XX. Fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX, a partir de un debate teórico, epistemológico, que se realiza en esa época en torno a los procesos educativos y la importancia que significaba para la mejora continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje la reflexión.
Y todo esto precisamente a paridades que ocuparon el centro de atención durante todo el siglo XX, precisamente por la importancia que ocupan sus aportes desde el punto de vista teórico, metodológico y epistemológico para configurar y estructurar la importancia que tiene la reflexión dentro de personalidades reconocidas en el momento que nos permiten entender cuándo, cómo y por qué la corriente reflexiva comienza a ser utilizada de manera consciente, de manera ordenada en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Una primera figura importante para este debate y estos posicionamientos desde el punto de vista teórico, metodológico y epistemológico en torno a la importancia que ocupa la reflexión en la educación, lo constituyó John Dewey, que fue uno de los pedagogos, filósofos y psicólogos más importantes dentro de los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. Estamos hablando de que Dewey está exponiendo la importancia que tiene la acción reflexiva precisamente como un medio para tratar de responder a los problemas de la práctica educativa. Y por supuesto, en sus posicionamientos teóricos y prácticos, Dewey se convierta en una acción dentro de la vida diaria del docente, con el propósito de que pudiera reflexionar diariamente sobre la praxis, su praxis educativa y encontrar soluciones exitosas a los problemas que pudieran acontecer en esa praxis educativa. Los posicionamientos de ampliamente en la segunda mitad del siglo XX, precisamente porque su obra fue publicada en español en esa segunda mitad del siglo XX, de manera que comienza a ser una figura ampliamente conocida en el mundo hispano y sus concepciones comienzan a ser difundidas y debatidas en los círculos pedagógicos y dentro de los debates que se realizan por las ciencias sociales en la segunda mitad del siglo XX. Otra de las personalidades importantes que marcan pautas para poder comprender la importancia que ocupa la reflexión dentro del accionar consciente y ordenado en los procesos de enseñanza y aprendizaje es Donald Alan Shaw, un filósofo y profesor estadounidense que precisamente uno de los aportes fundamentales es el desarrollo de su concepto de práctica reflexiva. Estamos hablando de un profesor estadounidense que hizo su tesis de doctorado en la Universidad de Harvard, precisamente a partir del estudio de la figura y la obra de John Dewey. Así que estamos hablando de que John es un fiel seguidor de la obra de Dewey y por supuesto también amplía sobremanera sus posicionamientos con respecto a la importancia de la reflexión para el docente, los estudiantes y las instituciones académicas en sentido general en el entorno educativo. Fíjense que uno de los aportes fundamentales, como le decía, de Shaw, es precisamente su concepto de práctica reflexiva. Y en este sentido, considera que la reflexión debe ser una acción que debe estar incorporada como una forma legítima dentro del conocimiento profesional del docente. Y en este sentido, uno de los aportes fundamentales del concepto de práctica reflexiva de Shaw es precisamente la importancia que él le concede a la vinculación entre la teoría y la práctica en los procesos educativos, donde por supuesto el docente tiene que asumir posicionamientos críticos
críticos y reflexivos que les sirvan para el propio desarrollo de su plan. La investigación ocupa un lugar fundamental con el objetivo de poder lograr esos niveles de vinculación entre la teoría y la práctica. Otro de los pensadores que marcan pautas para poder comprender la importancia de la reflexión en los procesos de enseñanza y aprendizaje es Jürgen Habermas. Estamos hablando de uno de los pensadores más importantes, más influyentes dentro de la segunda mitad del siglo XX. Uno de los miembros dentro de esa segunda generación de la escuela de Frankfurt, una de las escuelas de pensamiento más importantes de Europa en el siglo XX. Precisamente, Habermas se conoce fundamentalmente por los aportes que realiza a su teoría crítica. Incluso hay aportes significativos en la obra de Habermas vinculadas fundamentalmente con la opinión pública, la importancia que tiene la teoría crítica para entender la opinión pública en el ámbito de la comunicación y específicamente en el ámbito educativo, pues Habermas ha inspirado en los posicionamientos teóricos con respecto al concepto de reflexión sus aportes sobre la ciencia crítica como autodeterminación. Y precisamente uno de los aportes fundamentales en este sentido, en la obra, por lo que ha marcado pautas cuando se hacen análisis sobre la reflexión en los procesos de enseñanza y aprendizaje, es porque Habermas le da mucho peso precisamente al rol del profesor como investigador. La importancia que ocupa la investigación en los procesos de enseñanza y aprendizaje y cómo, por supuesto, el profesor debe entender la importancia que ocupa la investigación desde dos puntos de vista fundamentales. Por un lado, porque le permite, por supuesto, enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje a través del conocimiento de la teoría sobre la pedagogía, sobre la educación en sentido general. Y en segundo lugar, por la propia importancia que tiene el rol de investigador para el profesor, que enriquece esa práctica educativa y que además permite también poder contar con un soporte bibliográfico donde el profesor va a plasmar no solo los conocimientos que tiene sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desde el punto de vista teórico, sino también las experiencias que va adquiriendo en la praxis educativa, lo cual para Habermas ocupa un lugar fundamental porque le sirve como soporte a otros profesores investigadores cuando se van a acercar a objetos de investigación que están vinculados. Otro de los pensadores importantes que marcaron pautas en la segunda mitad del siglo XX fue Lawrence Stenhouse. Estamos hablando de un pedagogo británico que precisamente define al profesor como investigador, o sea, le da un peso a la investigación en el rol del profesor con el objetivo de enriquecer ese conocimiento que debe tener el profesor de la teoría vinculada a la praxis educativa. Stenhouse señala 4 características esenciales que deben tener los docentes. Y aquí las estamos viendo en pantalla. La primera característica para Stenhouse que debe tener un docente es precisamente el constante sobre la praxis educativa. Stenhouse considera que el docente debe estar continuamente reflexionando sobre los modos, sus propios modos de actuación del profesional, sobre todo lo que esté vinculado con el proceso de enseñanza y aprendizaje. De manera que este es un elemento importante a tener en cuenta
porque fíjense que para Stenhouse la reflexión en la labor educativa del docente no solamente se debe activar en aquel momento en que ocurre un problema, en que el docente detecta un problema vinculado con la praxis educativa, sino que para Stenhouse la reflexión debe formar parte de la cotidianidad del docente todo el tiempo, constantemente, en ese proceso de análisis, de autoanálisis que realiza el docente sobre la praxis educativa. ¿Y por qué? Porque precisamente esa reflexión constante es la que va a permitir la mejora continua de la calidad educativa. Una segunda característica esencial que para Stenhouse deben tener los docentes es el modo de enseñar. Es decir, para Stenhouse también es fundamental, como habíamos dicho, la investigación dentro de los modos de actuación de los docentes. La investigación que debe estar presente precisamente como una manera de enriquecer esa praxis educativa. Una tercera característica que a juicio de Stenhouse deben tener los docentes es precisamente esa vinculación entre la teoría y la práctica. Stenhouse considera que no basta solo con que el docente acceda a la teoría, sino que desde la praxis educativa es fundamental que el docente implemente estrategias didácticas y actividades que permitan poder vincular esa teoría con la práctica según los modos de actuación del profesional. Y una cuarta característica esencial que para Stenhouse deben tener los docentes es esa disposición para que los docentes permitan que otros docentes observen su propia labor, observen sus clases, observen los modos de praxis educativa, tener también la disposición para poder participar ellos como observadores en la praxis educativa de otros docentes. Y muy importante es que los docentes deben discutir con confianza, sinceridad y honradez los resultados a los que arrojen estas observaciones. Y precisamente le da un peso importante al tema de la observación, que después vamos a ver cómo se denomina en la contemporaneidad observación por pares, porque a su juicio permite retroalimentar la praxis educativa. Lo mismo del docente que está siendo observado, que de los docentes que están observando esa praxis educativa. De manera que por eso es que él le da mucha importancia a cómo es necesario pues discutir los resultados de esas observaciones con confianza, con sinceridad y con honradez. Y en América Latina podemos señalar a Paulo Freire, precisamente por la importancia de este pedagogo y filósofo y su pensamiento en el ámbito educativo durante la segunda mitad del siglo XX en América Latina. Fíjense que hay dimensiones importantes en el pensamiento de Paulo Freire, como el desarrollo del pensamiento crítico, como la importancia de asumir un tipo de pedagogía que promueva la libertad, que promueva la transformación, que promueva el cambio, de manera que el pensamiento y la obra de Paulo Freire pues ha marcado pautas a nivel internacional y específicamente en el ámbito latinoamericano para entender la importancia que ocupa la reflexión precisamente para poder identificar problemas que puedan estar afectando los procesos de enseñanza y aprendizaje y cómo encontrar soluciones que promuevan los cambios pertinentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Si prestamos atención a los elementos que hemos ido analizando en esta primera parte de nuestro encuentro, podemos entender
dos supuestos fundamentales como puntos de partida. Un primer supuesto es precisamente comprender que la reflexión dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje como un proceso consciente, ordenado, estructurado, comienza a ser objeto de atención en el siglo XX, fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX, donde se produce un auge en el debate epistemológico desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista metodológico, para poder comprender cómo la reflexión ocupaba, sigue ocupando un lugar fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y por supuesto, en este debate epistemológico que se da a nivel internacional, ocupan lugares fundamentales pues las obras y el pensamiento de los pensadores que hemos estado analizando hasta el momento. Este es un primer supuesto como punto de partida. Y un segundo supuesto como punto de partida es precisamente la importancia que ocupa en la reflexión para los procesos de enseñanza y aprendizaje determinadas dimensiones que vamos a analizar a lo largo de nuestra clase y por supuesto vamos a profundizar en cada una de ellas. Una de estas dimensiones es la investigación, la importancia que ocupa la investigación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Otra de las dimensiones es precisamente la importancia que ocupa la reflexión para determinar problemas que puedan estar impactando negativamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje y la importancia que ocupa la reflexión precisamente para encontrar soluciones exitosas y acertadas que permitan solucionar esos problemas. Y otro elemento importante de los que ya vimos es precisamente entender la importancia que ocupa, que ha ido ocupando cada vez más la reflexión a partir de la segunda mitad del siglo XX en los procesos de enseñanza y aprendizaje y que ya se tienen que ir incorporando, que debe ser incorporado en la vida, en la cotidianidad, en la vida diaria del docente. No solamente cuando se identifiquen determinados problemas, sino como una experiencia, como un modo de actuación cotidiano y diario en los modos de actuación del profesional dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, entonces, teniendo en cuenta estos elementos, ¿qué significado adquiere la reflexión en la formación? Vamos a prestar atención a los elementos que aparecen en pantalla para poder entender la importancia que ocupa la reflexión en la formación. Por un lado, la reflexión ocupa un lugar fundamental en la labor pedagógica del docente porque fíjense que permite el perfeccionamiento constante dentro de la praxis educativa para que ese docente pueda contar con nuevas herramientas que enriquezcan esa práctica educativa. Y por otro lado, la reflexión permite desarrollar una visión crítica dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje en sentido general. En el currículo, en la labor investigativa, que como ya vimos ocupa un lugar fundamental en la labor del docente. Y por supuesto, esa labor investigativa es central desde las prácticas pedagógicas con el propósito fundamental de mejorar constantemente esa praxis educativa del docente y por supuesto también impactar en el aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, el ser docentes reflexivos implica que ese docente evalúe constantemente los aciertos y desaciertos como profesionales para contribuir al desarrollo de un pensamiento crítico, de una conciencia social, para lograr un trabajo en equipo y también para el logro de una buena interacción entre las personas. Y si prestamos atención a los elementos que aparecen en pantalla, nos podemos dar cuenta entonces de cómo
Ser un docente reflexivo implica estar evaluando y autoevaluando constantemente todo lo que está sucediendo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. De manera que, como ya fuimos viendo en la introducción, la reflexión debe formar parte de la cotidianidad del docente. Y esto es lo que va a ir permitiendo, por supuesto, la mejora continua de la calidad educativa. Entonces, ¿cuál es el concepto de docencia reflexiva? Fíjense, la docencia reflexiva entonces implica, por un lado, reconocer y atender problemas en el aula. Además, la reflexión docente constituye una experiencia de cambio que lleva implícito un problema. Estamos hablando entonces de que la reflexión constituye un instrumento importante, un mecanismo importante para el docente, porque no solo se trata de identificar problemas, sino de buscar soluciones a esos problemas. E incluso no estamos hablando a veces ni siquiera de la existencia de un problema. Estamos hablando de que en ese proceso de reflexión, el docente debe ser consciente de cuándo incluso incluir nuevas estrategias didácticas, cuándo concebir la innovación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, cuándo incluir otras actividades que promuevan el aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, estamos hablando de que la reflexión debe ocupar un lugar fundamental para hacer análisis dentro de los problemas cotidianos del docente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y también permiten, por supuesto, distinguir entre lo que es adecuado para los estudiantes y lo que no. Y también permite al docente actuar en consecuencia en ese momento en que se está desarrollando la interacción en la praxis educativa con sus estudiantes. Por lo tanto, vamos a analizar algunas características que deben estar presentes en la docencia reflexiva. Por un lado, la enseñanza reflexiva tiene una finalidad educativa y no solo instructiva. Si estamos hablando de que la reflexión en los procesos de enseñanza y aprendizaje permiten precisamente que el docente pueda realizar análisis integrales sobre el aprendizaje de sus estudiantes, donde no solo se tengan en cuenta las cuestiones vinculadas con lo cognitivo, sino también lo actitudinal y lo procedimental, pues por supuesto que la docencia reflexiva pues tiene este propósito educativo. Recuerden que educar es mucho más que instruir, de manera que es fundamental que el docente pues tenga en cuenta estos elementos en el momento en que está reflexionando sobre la praxis educativa. ¿Cuáles son las estrategias didácticas que yo puedo utilizar en el proceso de enseñanza y aprendizaje para formar y fortalecer competencias que estén vinculadas con la cuestión actitudinal, para fortalecer valores en mis estudiantes y no solamente para que esos estudiantes pues adquieran una acumulación de conocimientos? ¿Cuáles pueden ser las vías fundamentales que se pueda utilizar por el docente para poder intencionar esa vinculación entre la teoría y la práctica, tomando en cuenta los modos de actuación del profesional? Son algunas de las interrogantes que podemos realizar en la praxis educativa, y que precisamente esas interrogantes las podemos realizar a partir de la importancia que ocupa la reflexión en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Otra característica importante de la docencia reflexiva es que, si bien es necesario lograr esa vinculación entre la teoría y la práctica, es necesario entender que la docencia está nutrida de la teoría. Fíjense, el proceso de investigación, como hemos ido viendo desde los primeros minutos de la clase, ocupa un lugar fundamental para el docente, por varias razones.
En primer lugar, porque a través de la investigación, a través de la revisión que realiza el docente sobre la teoría existente desde el punto de vista pedagógico, ese docente puede nutrirse, se nutre precisamente de los posicionamientos teóricos, epistemológicos y metodológicos que se tiene sobre un tema determinado en el ámbito educativo. Ese es uno de los elementos fundamentales. Otro de los elementos precisamente es que el docente, a través de la investigación, pues accede a las experiencias de otras investigaciones, de otros investigadores docentes que pueden incorporar a su praxis educativa. De manera que esto significa un precedente importante para la propia praxis educativa. E incluso hay momentos en que no le encontramos solución a un problema que se nos ha dado en el aula, y cuando buscamos en las investigaciones que se han realizado al respecto, donde por supuesto no solo encontramos la teoría, sino también la aplicación desde el punto de vista práctico de los instrumentos en esa investigación, pues ahí, por lo general, podemos encontrar respuestas que nos ayuden a solucionar ese problema que podemos encontrarnos en la práctica pedagógica. Una tercera característica importante de la docencia reflexiva es que la docencia reflexiva se orienta hacia el otro. La principal intención, el principal propósito de la docencia reflexiva es el aprendizaje de los estudiantes. Esa reflexión que realiza el docente sobre la praxis educativa, sobre todos los elementos, los componentes dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, tiene como fin fundamental esa mejoría, esa incorporación de los elementos fundamentales que permitan el aprendizaje efectivo y certero de sus estudiantes. De manera que entonces la reflexión constituye una herramienta fundamental para el docente porque permite identificar las necesidades de los estudiantes, los estilos en el aprendizaje de los estudiantes, sus historias personales, sus intereses individuales y colectivos. Fíjense, muchas veces pensamos como docentes que cuando el estudiante llega a la universidad, pues ya ese estudiante es adulto, y como es adulto, nosotros como docentes no tenemos la responsabilidad de estar atentos a los problemas que se les pueden presentar a los docentes. Y muchos autores consideran que esto es falso. O sea, los estudiantes cuando llegan a nivel universitario, pues el docente tiene una responsabilidad de orientar y guiar el aprendizaje de ese estudiante, de manera que todos los elementos externos que puedan impactar negativamente en el aprendizaje de los estudiantes tienen que formar parte en el proceso, en los procesos de reflexión que realicen esos docentes. Estos son elementos que se deben tener en cuenta por la importancia que ocupan. Otra característica importante de la docencia reflexiva es precisamente la importancia que ocupa la reflexión para que el docente pueda desarrollar nuevas preguntas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, determinar problemas existentes, como ya hemos ido viendo, y proponer soluciones. Fíjense que en el momento, en el aula, cuando estamos interactuando con los estudiantes, hay preguntas que resultan fundamentales realizar por el docente porque ello va a permitir la interacción con los estudiantes, número uno. Número dos, va a permitir también poder incentivar un proceso de reflexión en los estudiantes en relación con las problemáticas que se están analizando en el aula. Y además, en tercer lugar, permite también que el estudiante dé su opinión y enriquezca los posicionamientos del profesor, lo cual va a permitir una interacción real
en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este momento de la clase, yo les pregunto, ¿qué tipos de interrogantes se pueden realizar en una clase? A ver, ¿cuáles son los tipos de interrogantes que usualmente un docente utiliza en su clase para motivar el debate con los estudiantes, para motivar la interacción con los estudiantes y qué importancia le conceden ustedes a estos tipos de interrogantes? Les escucho. A ver, Francisco, ¿quiere hablar usted? Licenciada Beatriz, podría... ¿Le escucho? Sí. Le escucho, Beatriz. Creo que es importante causar también transmitir ese carácter reflexivo en los estudiantes y para que se motiven, para que estén interesados, ¿no? Y encuentren también en ellos el cuestionar sobre el tema que estamos avanzando, si es que están de acuerdo, qué opinan ellos, qué podría ser diferente, si creen que las fuentes son fidedignas, quizás ampliar ese tema, hacer que ellos también se cuestionen y reflexionen sobre lo que están aprendiendo. Muy bien, Beatriz, muchas gracias por su participación. Otra participación, a ver, otra participación. ¿Qué tipos de preguntas, de interrogantes usualmente consideran que los docentes deben formular en las clases y qué importancia le conceden ustedes a estos tipos de interrogantes? A ver, ¿quién puede participar? A ver. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién me habla? Nancy le habla, licenciada. Le escucho, Nancy. Sí, licenciada, yo creo que más depende mucho de una retroalimentación, ¿no? Que se tenga que hacer con los estudiantes. Y también mucho depende de lo que se esté avanzando, ¿no? Y al hacer la retroalimentación, lógicamente van a ir viniendo las preguntas y los mismos estudiantes se van a ir haciendo una retrospección de lo que se ha avanzado en la anterior clase y van a ir, de repente, se va a ir generando ahí un debate, ¿no? Y van a decir que sí están de repente de acuerdo con lo que con lo que han aprendido o que de repente llegando a casa han investigado algo más y tienen un nuevo concepto o ven desde otro punto. Creo que hace mucho el tema que se está avanzando y la retroalimentación me parece que es importante, ¿no? Para generar un debate en el aula. Muchas gracias, Nancy. Fíjense, si prestamos atención, si hemos prestado atención a las consideraciones de Beatriz y Nancy, de nuestras colegas, pues podemos entender de que hay al menos 3 tipos de preguntas que usualmente el docente puede utilizar en las clases y que precisamente a través de estas interrogantes, de estas preguntas, pues se genera ese nivel de interacción entre el docente y el estudiante y efectivamente pues esto va a generar un nivel de retroalimentación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las preguntas que realiza el docente para obtener una respuesta de sí o no, una respuesta corta de sí o no, las preguntas que realiza el docente para que los estudiantes amplíen sus posiciones, sus criterios sobre determinadas problemáticas que han sido analizadas en la clase. Y un tercer tipo de preguntas que son las preguntas retóricas, que son preguntas que realiza el docente no para obtener una respuesta de los estudiantes, sino para impactar en los niveles de reflexión que deben tener los estudiantes en ese momento de la clase. De manera que fíjense la importancia que esto genera en el momento de la clase precisamente para lograr esos niveles de interacción y para impactar en los modos de pensar y en los posicionamientos de los estudiantes sobre problemáticas determinadas que se estén analizando. Otra de las características importantes de la docencia reflexiva es precisamente su componente ético. Debemos entender que la honestidad, la responsabilidad y la capacidad de perfeccionamiento constante son atributos muy valiosos en la reflexión docente. Cuando decimos esto, debemos entender que un docente debe tener
dentro de los valores en los modos de actuación del profesional, precisamente ese componente ético. Porque debemos entender que esto está muy vinculado con lo que estábamos viendo anteriormente. La labor de un docente no es solo instruir, es educar. Y lo primero que debe hacer un docente para educar es predicar con el ejemplo. El ejemplo para los estudiantes resulta fundamental porque no podemos obviar que el docente ocupa un lugar central como figura que guía y orienta a esos estudiantes. De manera que esto debe ser fundamental, precisamente ese comportamiento ético que debe asumir el docente debe ser fundamental en los procesos de reflexión que realiza el docente sobre los modos de actuación del profesional. Y además, la docencia reflexiva necesita de la sensibilidad y vocación del docente. Para esto, las personas que asumen ser docentes, ser profesores, ser educadores, deben preguntarse primero si están siendo educadores porque realmente tienen la vocación o si realmente llegan a ser educadores porque les reporta algún beneficio desde el punto de vista económico, etc. Esta es una pregunta importante que puede orientar la labor posterior de ese docente porque precisamente educar es muy complejo, educar lleva muchos niveles de compromiso, de responsabilidad y aquellas personas que no tengan una vocación y una sensibilidad por la enseñanza y el aprendizaje, pues luego les va a costar mucho trabajo poder comprender, guiar y educar a los estudiantes en los procesos de formación. Por lo tanto, el principal objeto de la docencia reflexiva es permitir esa reflexión constante, dinámica e integral en los procesos de enseñanza y aprendizaje a los directivos, docentes y estudiantes. Y yo les pregunto, en este momento de la clase, si la reflexión debe ser constante, dinámica e integral en los procesos de enseñanza y aprendizaje en sentido general, les pregunto, como competencia, ¿es transversal? ¿Y por qué es transversal? Le pregunto. ¿Podemos decir que la competencia reflexiva es transversal, sí o no? ¿Y por qué? Les pregunto. A ver. A ver. ¿La competencia reflexiva es transversal en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sí o no? ¿Y por qué? Es la pregunta. A ver. Buenas tardes, aquí Marina. Buenas tardes, Marina, ¿le escucho? Yo considero que es transversal porque dentro de este enfoque, para poder programar algún tipo de actividad o todo el currículo, digamos, es importante ir reflexionando, ¿no? Y pensar en este tema, qué dudas o qué problemas podría haber. Y si yo domino bien mi tema, a medida que vayan surgiendo ciertas cosas, puedo ir entrando, ¿no? En este tema reflexivo todo el tiempo. Efectivamente, estimada Marina, la reflexión transversaliza los procesos de enseñanza y aprendizaje, precisamente porque forman parte de la cotidianidad de esa reflexión constante que debe hacer el profesor en todas las etapas del proceso de enseñanza y aprendizaje y porque debe estar presente en todos los niveles educativos, de manera que la competencia reflexiva es transversal. Y para ello es importante, para poder lograr precisamente esa reflexión constante, dinámica e integral, es importante la reflexión individual y colectiva. Cuando hablamos de reflexión individual, estamos hablando de que se activa mediante los procesos que realiza el propio docente, esos procesos de preparación, de evaluación, de reflexión constante que cada uno tiene que realizar cuando elabora los contenidos, cuando selecciona las
estrategias didácticas para su praxis educativa, cuando determina las acciones que deben hacemos a la reflexión colectiva, pues estamos refiriendo a que la reflexión como competencia metodológico entre los docentes a través del trabajo en equipo, a través del componente investigativo integral y constante. Y para esto, por supuesto, resulta fundamental que las instituciones académicas viabilicen espacios formales de socialización académica, que resulta esa reflexión colectiva entre los docentes. Estamos hablando, por supuesto, de sesiones científicas, estamos hablando de actividades que se realizan para activar el trabajo docente metodológico en los departamentos, en las facultades. Estamos hablando de eventos, de simposios, donde por supuesto también se activa esa reflexión colectiva. Yo les pregunto, en Bolivia, a partir de la experiencia que ustedes tienen como docentes y profesionales en sentido general, sobre todo en el caso de los docentes, ¿qué vías se utilizan para activar la reflexión colectiva en los departamentos, en las facultades en sentido general? Pregunto, vamos a escuchar un poco experiencias. A ver. ¿Qué espacio de socialización formal se utiliza? Espacio de socialización formal se utiliza en Bolivia que permiten activar la reflexión colectiva. ¿Ya? A ver. A ver. Disculpe, licenciada, ¿podría repetir? No, no sé si es mi internet, pero no he logrado escuchar completamente. Sí, no hay problema, Beatriz. Repito otra vez la interrogante. ¿Qué espacios formales de socialización académica existen en Bolivia, en los que ustedes participen usualmente, que permiten activar la reflexión colectiva? Cuando hablamos de espacios formales de socialización académica, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a sesiones científicas que existan en los departamentos, en las facultades. Congresos. Nos estamos refiriendo a eventos científicos, a congresos, a simposios. Nos estamos refiriendo al trabajo docente metodológico que tanta importancia revierte sobre sus experiencias para un poco retroalimentarnos de manera colectiva. A ver. Y como decía la compañera, congresos, A ver. creo que los docentes de inglés, de idiomas, tenemos mucha oportunidad para realizar ese trabajo de reflexión. Espacio ¿Ustedes consideran que dentro de las instituciones académicas que otros viabilizar los espacios para el logro? Licenciada. Se le está escuchando mal, creo que es en varios. Licenciada Yasvili, le estamos perdiendo, está totalmente entrecortado. No sé si nos oye bien, por favor. Sí, licenciada, no sale entrecortado su audio. ¿Me escuchan ahora? Es que hay problema, está teniendo problema internet. ¿Me Sí, escuchan? sí. Disculpen. Un momento, por favor. Un momento. Un momento.
Hay que salir y volver a entrar, disculpe. ¿Me escuchan ahora, por favor? ¿Me escuchan? Sí, se le escucha, Lice. Hola. Me disculpan, pero estamos teniendo problemas con internet. De hecho, Maureen también tuvo antes de comenzar la reunión. Pues les estaba preguntando precisamente para conocer sus experiencias, porque quería un poco saber si para usted en las instituciones académicas en Bolivia pues se le presta atención en los procesos de gestión educativa a viabilizar aquellos espacios formales de socialización académica que permiten. Esa era la intención de la pregunta, ¿ya? ¿Quién puede participar? ¿Quién puede participar? A ver. A ver, por ejemplo, en cuanto al trabajo docente metodológico. Licenciada. En cuanto al trabajo docente metodológico. ¿Te escucho, Sí. Beatriz? Yo he estado en una institución donde hacíamos la observación entre pares. También nos visitaban, hacían un control de calidad y un entrenamiento en servicio. Entonces creo que esas formas esas formas académicas nos han logrado que nosotros reflexionemos en el quehacer de la docencia. Y me parecen espacios que deberían crearse a todo nivel, no hay más en la educación superior. Efectivamente, Beatriz. Precisamente estos espacios son esos niveles de reflexión y a través de esos niveles de reflexión, pues los docentes, lo mismo el que es observado que el que está observando, pues puede obtener esos niveles de retroalimentación que permitan la mejora continua de la calidad educativa. Entonces, ¿qué significado adquiere el concepto de competencia reflexiva? Fíjense que hasta el momento hemos analizado la importancia que ocupa la reflexión en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el concepto de docencia reflexiva y las características fundamentales que hemos ido comentando, y por lo tanto en este momento es necesario pues hacer alusión, explicar, analizar el concepto de competencia reflexiva. Estamos hablando entonces de que la competencia reflexiva se manifiesta en todos los momentos de su práctica pedagógica y las de otros docentes en función, por supuesto, de analizar el impacto que va teniendo cada una de las actividades concebidas y aplicadas en la praxis educativa, mensaje de los estudiantes, identificar aquellos problemas que puedan existir y poder proponer y fundamentar cambios para mejorarlo. Es por ello que la competencia reflexiva
posee herramientas para la observación, como bien estábamos hablando, Beatriz, y evaluación de clases, y está preparado el docente reflexivo para ser observado y recibir retroalimentación de acuerdo a su desempeño. Claro, esto constituye un reto para el docente que está siendo observado y para los docentes que van a observar. ¿Por qué? Porque se debe establecer una interacción diáfana, una interacción de respeto. En el momento en que se van a analizar los resultados de la clase, es muy necesario que se interactúe en base a Se cortó, Lice. A ese respeto, porque la infortunio. Hola. Disculpe, pero no se escucha nada. ¿Me escucha? No, totalmente entrecortado está. ¿Y ahora? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, Lice, se escucha. Es problema de la conexión, disculpen, esta parece que intermitente. Pues como les estaba diciendo, ese proceso debe darse en base a una interacción donde medie ese respeto precisamente para cumplir el propósito de la observación por pares, que es precisamente obtener esos niveles de retroalimentación que permitan enriquecer esa práctica educativa. Entonces, ¿qué significado adquiere el concepto de docente reflexivo? Estamos hablando entonces que el docente reflexivo es aquel docente que reflexiona críticamente sobre las estrategias desarrolladas y sus efectos en el aprendizaje de los estudiantes. Evalúa, por supuesto, constantemente. Esa reflexión tiene que servir para evaluar constantemente cómo se cumplieron los objetivos propuestos y si los alumnos se comprometieron con las actividades de aprendizaje. Porque como yo les estaba diciendo al inicio de la clase, el fin fundamental de los procesos de reflexión en la docencia de los estudiantes. Y por lo tanto, a partir de ese análisis reflexivo que realizan los estudiantes y que realiza el profesor en la propia praxis educativa, pues ese docente puede reformular sus estrategias de enseñanza para hacerlas más efectivas, de manera que respondan de aprendizaje de todos sus estudiantes. Y si prestamos atención a este concepto, nos podemos dar cuenta de que la reflexión constituye una herramienta fundamental en la práctica educativa y que además no solo debe conducir a la evaluación y autoevaluación de la praxis educativa por el docente, sino también tiene que generar ese pensamiento crítico y autocrítico en los estudiantes, de manera que constituye un reto para el docente poder idear, aplicar, estructurar estrategias y actividades en el proceso de enseñanza y aprendizaje que permitan poder activar esos niveles de reflexión en los estudiantes que conduzcan a fortalecer ese pensamiento crítico y autocrítico de los estudiantes, que es lo que va a permitir precisamente ese nivel de metacognición en los estudiantes, al modo de pensar y de actuar de los estudiantes a partir de los modos de actuación del profesional. De manera que en esta parte de nuestro encuentro analizamos que la reflexión en la docencia permite solucionar problemas de la práctica pedagógica para perfeccionar constantemente el proceso de enseñanza y aprendizaje.
dudas, alguna consideración con respecto a esta primera parte de nuestra clase para pasar a la segunda y última parte del encuentro. Les escucho. ¿Les escucho? A ver, algunas consideraciones que quieran realizar sobre esta primera parte de nuestro encuentro y alguna consulta. Licenciada, creo que la reflexión es importante para desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, dentro de la educación y el aprendizaje, no debe faltar este factor y otras habilidades que hacen al pensamiento crítico, ¿no? Como el análisis, la comparación. Entonces, son clave para desarrollar este tipo de pensamiento. Efectivamente, Beatriz. Fíjense la importancia que ocupa la reflexión para poder activar en los estudiantes, para poder perfeccionar y fortalecer en los estudiantes ese pensamiento crítico y autocrítico, y en los docentes también. Porque fíjense, nosotros estamos hablando de una competencia que no todos los docentes tenemos incorporado y que a veces nos resulta muy complejo poderla activar. Porque es necesario estar preparado para precisamente escuchar las críticas que otros nos tienen que hacer, nuestros estudiantes, nuestros colegas, y para eso tiene que existir una preparación. Y es por eso que en la segunda parte de nuestro encuentro, pues le vamos a dedicar un apartado de atención, vamos a analizar los aportes que representa la docencia reflexiva para el proceso de enseñanza y aprendizaje en la contemporaneidad. Vamos a partir en nuestro análisis, en el análisis de nuestra segunda parte del encuentro, hacia profesionalización docente, profesionalización docente. Fíjense, aquí tienen un concepto amplio que podemos reducirlo entendiendo que la profesionalización docente constituye aquella trayectoria que va teniendo el docente en su tránsito de vida en el tránsito dentro de su vida profesional, que el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista práctico, que le va a permitir poder acumular una experiencia, va a impactar directamente en los resultados que va a obtener ese docente en su vida profesional. Y por eso también tienen que estar avalados no solo desde el punto de vista teórico, sino también por aquellos valores y cualidades y las cualidades morales que caracterizan, que deben caracterizar la esencia humanista de la labor del profesor, acumulando esa experiencia práctica, y esto va a generar un impacto significativo en su vida profesional. ¿Y qué vías permiten la profesionalización docente? Vamos a analizar las diferentes vías que permiten ese proceso de profesorado para obtener el título profesional de profesor. Esto, por supuesto, a través de institutos superiores, por ejemplo, las escuelas normalistas, donde esos futuros profesores obtienen una formación pedagógica para formarse en la profesión. Y aquí, por supuesto, ocupa un lugar fundamental la continuidad entre la formación de grado y posgrado. Pues ese docente, ese profesor, cuando salen fortaleciendo ese proceso de profesionalización, debe continuar transitando para fortalecer esos modos de actuación del profesional a través de la educación de posgrado. Y en este momento importante, ocupa un lugar fundamental la experiencia de ese docente en formación. Experiencia que debe ocupar un lugar importante incluso
desde el momento en que ese docente se está formando en el instituto. De manera que las prácticas ocupan un lugar fundamental para ese futuro docente desde el momento en que es estudiante, y ocupa un lugar importante en esas prácticas, pues el profesor tutor guía, que tiene que ocupar un lugar fundamental en el proceso de observación de clases y también en la observación que realiza ese futuro docente de las clases que imparte ese futuro profesor. Esto es un proceso que, por supuesto, ocupa un lugar fundamental, y donde las instituciones académicas que tienen un peso importante en la educación, en la formación de esos futuros docentes, tienen que, dentro de sus procesos de gestión educativa, viabilizar todos los componentes que permitan precisamente que ese estudiante salga lo mejor formado de ese instituto. Otra vía importante para la profesionalización docente es la formación posgraduada mediante la superación profesional. O sea, estamos hablando de aquellos profesionales que no son graduados del área de educación, pero que reciben una superación profesional a través de instituciones educativas avaladas para ello. Por ejemplo, muchos de los que están conectados hoy, que no salieron de un instituto, no estudiaron propiamente, no tuvieron dentro de su formación de grado propiamente esa formación pedagógica, pero están obteniendo a través de la formación posgraduada pues los elementos fundamentales que les permiten poder asumir la docencia con éxito. Otra de las vías para la profesionalización docente es la superación permanente que debe tener en la labor del profesor durante todo su desarrollo profesional. Era lo que estábamos hablando anteriormente. No basta solo con que ese futuro profesor salga formado de un instituto especializado para esto, sino que es necesario que el desarrollo profesional, ese profesor esté perfeccionando constantemente su labor como profesor. Y en este caso, por supuesto, aunque los docentes tienen una responsabilidad desde el punto individual, académicas también tienen una responsabilidad, y por ello esta debe ser una de las cuestiones fundamentales a considerar en los procesos de gestión. Constantemente se pueda perfeccionar su labor como profesor a través de esa formación posgraduada. Y para ello, por supuesto, como habíamos dicho anteriormente, el trabajo docente metodológico ocupa un lugar fundamental. Y los directivos de los departamentos y las facultades juegan un papel importante para poder gestionar el tiempo y los espacios pertinentes que permitan poder desarrollar actividades de este tipo. Y por otro lado, la profesionalización en equipo. Fíjense, es importante porque precisamente se apoya en las potencialidades de los docentes que componen el departamento y en los recursos de las empresas para poder propiciar el proceso de profesionalización docente. A nosotros les vamos a estar hablando un poco más en estos elementos para poder entender la importancia que ocupa precisamente esta profesionalización. ¿Qué competencias son necesarias en el rol del docente en su proceso de profesionalización? Aquí pueden ustedes ver en pantalla, pues, las competencias fundamentales que ocupan un lugar especial hoy para el logro de una nueva profesionalidad docente. Pero si prestamos atención a cada una de ellas, nos podemos dar cuenta
que no son suficientes precisamente con la integración de estas competencias para el logro de una nueva profesionalidad docente. ¿Qué competencias nos faltaría aquí? A ver, ¿qué competencia que transversaliza los procesos de enseñanza y aprendizaje nos faltaría aquí para el logro de una nueva profesionalidad docente? Pregunto. A ver, ¿qué competencias faltaría aquí? A ver. Y podríamos poner el tener la capacidad, no sé, a la ver, capacidad. ¿qué competencias faltaría ahí? El ir reflexionando a lo largo de todo el proceso. Efectivamente. La competencia reflexiva ocupa un lugar fundamental para lograr una integración flexible, dinámica y fortalecida en el contexto en que, por supuesto, se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ¿cuándo se activa la competencia reflexiva? Fíjense, la competencia reflexiva, tomando en cuenta que estamos hablando de una competencia transversal, se debe activar de manera habitual, permanente, constante en la actuación docente y se sostiene en las tres grandes fases del trabajo docente: la planificación, la praxis o acción y la reflexión. Aquí tenemos las tres fases básicas del trabajo docente y vamos a analizar entonces por qué podemos decir que la competencia reflexiva se activa en cada una de las fases del trabajo docente. Fíjense, en esta primera fase de planificación educativa, esa reflexión le va a servir al docente para poder articular todas las variables que son pertinentes en el momento en que está planificando la actividad educativa. Desde la localización y la tipología de la escuela, el docente tiene que reflexionar sobre dónde está localizada la escuela, la universidad, qué tiempo incluso se dé esto sociocultural en que está enmarcada esa institución académica, el nivel educativo del grupo al que le va a dar clase, el planteamiento interactivo del centro, la selección y organización de todos los elementos de la enseñanza y el aprendizaje, los materiales y los recursos didácticos del aula. Si necesitamos un data show, no podemos darnos cuenta de eso 5 minutos antes de comenzar la clase. Por lo menos desde el día antes, o al menos bien temprano, justo mucho tiempo antes de comenzar la clase, tenemos que ser capaces de viabilizar todos los elementos, de gestionar todos los elementos que necesitamos dentro de los recursos para poder dar nuestra clase. Es necesario en este proceso de planificación, cuando el docente está planificando desde el plan analítico las estrategias didácticas, los contenidos de su clase, es necesario tener en cuenta las características del grupo de los estudiantes al cual le va a dar clase, la disponibilidad de tiempos para no afectar al proceso de enseñanza y aprendizaje, la coordinación con otros docentes, digamos, si vamos a desarrollar una actividad que sea fuera de la institución, el trabajo interdisciplinario para todos los componentes que están vinculados con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, que la reflexión ocupa un lugar fundamental en esa primera etapa del proceso de enseñanza y aprendizaje, que es la planificación educativa, pues precisamente le permite al docente tomar en cuenta todos los componentes que le permiten planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje,
de manera realista y operativa en su escenario profesional real. Contar con todos los elementos integrados que permiten, por supuesto, poder articular todas las variables pertinentes para planificar de manera idónea ese proceso de enseñanza y aprendizaje, y no tener a última hora pues un problema que pueda afectar y que debió ser previsible por el docente, y precisamente es previsible a través de esos procesos de reflexión que realiza el docente antes de llegar a la praxis educativa. La segunda etapa es la praxis o acción educativa. Y fíjense que en esta etapa la reflexión ocupa un lugar fundamental porque le permite al docente poder solucionar problemas que se pueden dar, que se pueden desarrollar, que se le pueden dar en el mismo momento en que está realizando esa acción educativa, en el momento de la clase. De manera que fíjense, la reflexión, la competencia reflexiva le permite al docente en ese momento de la praxis educativa identificar los problemas de manera adecuada, estructurar esos problemas de manera adecuada, tomar decisiones acertadas, intervenir pedagógicamente y lograr los resultados previstos. Y en todo esto, si prestamos atención, sobre todo los que tenemos experiencia como docentes, nos podemos dar cuenta la importancia que ocupa la experiencia que va obteniendo el docente a través de la praxis educativa. De manera que esa capacidad, acción-reacción, en el momento de la clase, a veces esa reflexión que ocurre en una fracción de tiempo muy pequeña en el momento de la clase, se va incorporando como una competencia que va siendo utilizada muchas veces por el docente incluso de manera inconsciente, y que le permite al docente poder tomar soluciones rápidas en el momento en que ocurre algún problema. Incluso a veces no estamos hablando de problemas, sino para poder responder a determinadas problemáticas en la clase, para poder incentivar la reflexión y la interacción con sus estudiantes, para poder incluso formular esas interrogantes de las cuales hablábamos hace un rato y que tanta importancia revierte para poder conducir a ese pensamiento crítico y autocrítico en los estudiantes y obtener los niveles de retroalimentación que enriquezcan los resultados de esa práctica educativa. Y la tercera fase, que es la reflexión sobre la acción o práctica reflexiva. ¿Qué es esa reflexión que realiza el docente cuando termina una actividad dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje? Reflexión que, como ya fuimos viendo, siempre debe ser objeto de atención por el docente, no solamente cuando el docente identifique que ha ocurrido algún problema específicamente vinculado con la actividad que orientó, con la actividad que condujo, sino que debe estar incorporado siempre en la labor del docente, porque es lo que va a permitir, por supuesto, poder constituir esa mejora continua de la práctica educativa. Es lo que permite que el docente pueda concebir nuevas actividades que permitan perfeccionar esa praxis educativa, de manera que en sentido general la reflexión en y sobre la práctica se va a integrar de manera consciente en la actividad diaria del docente, y es lo que va a permitir esa mejora continua de la práctica educativa. Por lo tanto, en la práctica reflexiva ocupa un lugar fundamental la evaluación, que debe estar presente a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y la evaluación debe ser constante a lo largo de la práctica pedagógica.
En la práctica reflexiva, la evaluación debe estar presente a través de varias vías que vamos a ir analizando a continuación. Por un lado, a través de estrategias y técnicas que permitan evidenciar la calidad de la práctica educativa. Ya habíamos hablado de algunas de estas vías. La misma Beatriz había hecho alusión a las clases observadas por los pares, en este caso colegas, directivos o en ciclos metodológicos. Fíjense la importancia que revierte, por eso yo les insisto en el trabajo docente metodológico, porque el trabajo docente metodológico, cuando se determina un ciclo metodológico, se determinan, por supuesto, determinadas problemáticas que van a ser analizadas durante el semestre, y en esa actividad metodológica hay un docente o varios docentes que ocupan un lugar central presentando precisamente esa actividad que dé respuesta a la problemática que se ha identificado en el ciclo metodológico. Y luego se promueve un debate que enriquece esa presentación realizada por un docente o varios docentes. Y esto permite arribar a niveles de reflexión desde el punto de vista colectivo, que va a enriquecer mucho la visión que se pueda tener desde el punto de vista individual sobre la práctica educativa. Y por supuesto, esa evaluación debe ser constructiva. Ya de esto hablamos hace un rato en nuestra clase, pues el fin es conducir a la mejora continua de la calidad educativa. De manera que entonces ese diálogo que se debe establecer entre el observador y el que está siendo observado, pues debe ser un diálogo diáfano, un diálogo que permita esos niveles de retroalimentación como resultado final. Otra vía importante que permite, por supuesto, que en la práctica reflexiva esté presente esa evaluación como un medio para la retroalimentación que conduzca a la mejora de esa práctica educativa, son las herramientas que permitan conocer las valoraciones de los estudiantes, de los colegas y de las instituciones. En este caso, por ejemplo, hay muchas instituciones que todavía utilizan el denominado PNI. El mismo docente es quien lo aplica cuando termina una actividad educativa, positivo, negativo e interesante. Y el estudiante, por supuesto, estamos hablando de un instrumento que es anónimo. El estudiante no tiene que colocar su nombre. El estudiante pues puede colocar lo que considera positivo, negativo e interesante del proceso de enseñanza y aprendizaje en el semestre, y esto constituye una vía de retroalimentación para el docente. Como ustedes conocen también, existen otros instrumentos que se utilizan, que son instrumentos digitales, que son aplicados por las instituciones, y también pues resulta importante que el docente esté muy atento a las consideraciones que realizan los estudiantes y los colegas para ir mejorando, para ir perfeccionando esa práctica educativa. Y es muy necesario entender que la reflexión sobre la acción o práctica reflexiva debe conducir a la elaboración de un plan de mejora o plan de acción que permita superar los problemas identificados. Es decir, no basta solo con identificar los problemas mediante la reflexión, con identificar los problemas que puedan existir en la praxis educativa. Es necesario que el docente, que ese nivel de retroalimentación que obtuvo para identificar esos problemas, pues conduzca al docente a diseñar y aplicar un plan de mejoras o un plan de acción que permita, por supuesto, solucionar esos problemas identificados. En este caso, Rebecca Anijovic, que es una de las autoras fundamentales en todo lo que está vinculado con la práctica reflexiva, con la importancia de la reflexión para la docencia, autora de la que estaremos hablando con mayor profundidad en el tercer encuentro de nuestro módulo, elementos. Un primer elemento importante que debe contener ese plan de mejoras o de acciones, primero es identificar esa idea o problema que se va a solucionar. Y para identificar esa idea o esa
o ese problema que se va a solucionar, es necesario tener en cuenta dos elementos fundamentales. En primer lugar, que ese problema puede estar vinculado con el aprendizaje de los estudiantes. Pongamos un ejemplo concreto. Aplicamos un examen y más de la mitad del grupo desaprueba ese examen. Es necesario que a través de la reflexión el profesor identifique las causas que condujeron a que más del 50% del grupo hayan desaprobado ese examen. Porque puede ser por dos causas fundamentales. Una de las causas puede ser porque las estrategias didácticas, los métodos que ha utilizado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues no hayan sido factibles para el aprendizaje de los estudiantes. Y otra causa pudiera ser que los estudiantes no están asumiendo una posición idónea ante el estudio. De manera que, por supuesto, la causa es importante porque si nos damos cuenta, la solución para impactar en esa causa, pues va a depender de la sagacidad que tenga el profesor para identificar esa causa. De manera que este es uno de los primeros elementos que debe tener este plan de mejora. Precisamente la identificación de esa idea o ese problema, que incluso Rebeca Anigovich también insiste, de que a veces ese plan de mejora o ese plan de acciones no contiene la solución de un problema que existe, sino que el propio docente, a través de la reflexión diaria, cotidiana que realiza sobre su praxis educativa, es capaz de darse cuenta la importancia que tiene la inserción de otros métodos en el proceso de enseñanza y aprendizaje que pueden permitir obtener resultados óptimos en el aprendizaje del estudiante, aunque el método que esté utilizando sea efectivo. Fíjense la importancia que tiene entonces en este plan de mejoras o plan de acciones poder identificar precisamente primero esa idea o tema que se va a solucionar. Y un segundo elemento importante en este plan de mejoras o plan de acciones son las acciones, el diseño de las acciones para poderlas aplicar y obtener los resultados que se esperan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en este caso, en el diseño y la aplicación de las acciones, es muy necesario que el docente tenga en cuenta no solo aquellos elementos fundamentales que forman parte de la praxis educativa, sino también otros elementos externos que pueden impactar negativamente en la aplicación de esas acciones que quiere utilizar el docente para poder mejorar esa praxis educativa. Por ejemplo, si estamos hablando de que en ese plan de mejoras o plan de acciones, el profesor ha considerado que es necesario utilizar los proyectos formativos desde los procesos de enseñanza y aprendizaje para solucionar un problema del contexto, tomando en cuenta los modos de actuación del profesional, el docente tiene que tener en cuenta varios elementos. En primer lugar, entender qué es el proyecto formativo, cuándo surge y por qué surge el proyecto formativo. Hay que, por supuesto, estudiar las investigaciones de Sergio Tobón al respecto. Este es un primer punto de partida importante. El profesor tiene que determinar si ese proyecto formativo se va a aplicar solo para el caso de su materia o si también va a incorporar otras materias tomando en cuenta ese trabajo interdisciplinario, porque si va también, si es pertinente desde el proyecto formativo implicar otras materias, pues ya tiene que tomar en cuenta también esos procesos de gestión con los docentes de las otras materias para poder implementar ese trabajo interdisciplinario. Es necesario también identificar ese problema del contexto. Es necesario, por supuesto, también determinar qué competencias se van a trabajar con los estudiantes, no solo aquellas que están vinculadas propiamente con lo cognitivo, sino también con lo procedimental y lo actitudinal. Es decir, fíjense cuántos elementos es necesario tomar en cuenta para poder diseñar y aplicar ese plan de mejoras o plan de acciones que conduzca a los resultados que se esperan por el docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
De manera que fíjense, la competencia crítica reflexiva se configura como una pieza clave de la profesionalización docente, precisamente porque permite que el docente asuma una postura crítica, una postura creativa, reflexiva, frente a la ciencia, a la técnica, a la tecnología, a la sociedad, al arte, a la cultura, es decir, a todos aquellos procesos que integrados ocupan un lugar fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por último, es necesario entender qué significado tiene la reflexión en la formación. Y esto un poco nos va a permitir ir sintetizando algunas ideas que ya fuimos viendo a lo largo de nuestro encuentro. Por un lado, la reflexión debe estar presente en todo el proceso formativo, como ya fuimos viendo, tanto en la planificación, en la praxis educativa, como en la reflexión sobre la acción práctica. Porque debemos aspirar, como bien expone Etienne Webner, a que las instituciones educativas se conviertan en comunidades de práctica. Y cuando hablamos de comunidades de práctica, estamos hablando de un concepto establecido por Webner en el 2001 y que profundizaremos en él en el tercer y último encuentro de nuestro módulo. Hablamos de grupos de profesores, sobre todo cuando hablamos del ámbito educativo, de grupos de profesores que son capaces de interactuar para compartir experiencias, para compartir anécdotas, para compartir elementos comunes que afectan y que están vinculados con el proceso de enseñanza y aprendizaje, con el objetivo de reflexionar de manera individual, de manera colectiva, sobre cada una de esas experiencias, obtener niveles de retroalimentación que permitan, por supuesto, perfeccionar a través de esa interacción, perfeccionar la praxis educativa. De manera que la misma Rebecca Anijovic pues aboga porque en las instituciones académicas, en las universidades a nivel internacional, pues se instauren estas comunidades de práctica, porque a partir de la generación de estos grupos de profesores, pues a través de las reuniones de esos grupos de profesores, se puede activar la competencia reflexiva de manera diaria, como una preocupación constante en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, en todo profesional reflexivo se activa la competencia reflexiva hasta el punto de aprender en y a través de la propia práctica, que al mismo tiempo permite movilizar los conocimientos, las habilidades, las actitudes, los intereses y la motivación. De manera que estamos hablando de una activación holística, de una activación globalizadora, de una activación transversal, porque precisamente la reflexión, como ya hemos ido analizando, pues debe formar parte de la práctica educativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en los modos de actuación del profesional de educación, del docente. La competencia reflexiva, por lo tanto, hace posible que el docente tome decisiones, mejore sus prácticas de forma individual o colectiva, y es necesaria, como ya fuimos viendo, para el desarrollo profesional y para conseguir ese aprendizaje permanente en la propia profesión mediante la propia práctica y la experiencia profesional. Y por último, es necesario entender que la reflexión crítica en la formación conduce precisamente a la transformación en los docentes y los estudiantes. La propia reflexión que va realizando el docente en cada una de las etapas del proceso de enseñanza y aprendizaje, número 1, permite la mejora continua de la calidad educativa. Número 2, permite impactar en ese pensamiento crítico y autocrítico de los estudiantes, y al mismo tiempo, en ese momento en que está impactando
en el fortalecimiento del pensamiento crítico y autocrítico de los estudiantes, pues permite que esos estudiantes pues también vayan mejorando la calidad como estudiantes y futuros profesionales según los modos de actuación del profesional. Y además permite también que esos docentes pues generen, diseñen y apliquen estrategias y actividades que permitan esa formación integral, ese pensamiento crítico, esos niveles de responsabilidad, de compromiso en los profesores y en los estudiantes para convertirse en seres productivos y activos y no en seres reproductivos y pasivos. Fíjense que el trabajo colaborativo o cooperativo hoy resulta fundamental. Recuerden que hemos hablado incluso en el módulo de fundamentos, fuimos hablando de la importancia de los proyectos educativos e investigativos de forma colaborativa. Una de las competencias que piden hoy, que exigen hoy los mercados laborales a los futuros profesionales es precisamente el trabajo en equipo, por la importancia que revierte el trabajo en equipo para la sociedad de la información y del conocimiento. De manera que el docente debe entender la fortaleza que representa ese trabajo cooperativo para el diseño de las actividades en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y por supuesto, la importancia también que revierte los grupos de investigación, en el caso, por ejemplo, del componente investigativo estudiantil, donde también tiene que tener una presencia importante los docentes y las propias líneas de investigación que deben solucionar problemas que aquejan a la sociedad según los modos de actuación del profesional. Hasta aquí lo que yo les tenía preparado para la clase de hoy. Quiero un poco motivar un momento para la interacción final con una pregunta. ¿Qué hemos aprendido en la clase de hoy? A ver, ¿qué hemos aprendido en la clase de hoy? Vamos a ver. ¿Quién puede responder? ¿Qué hemos aprendido en la clase de hoy? A ver. Que la actitud reflexiva tiene que estar a lo largo de todo el proceso, ¿no? Ya desde la planificación, la ejecución y la evaluación también de lo que uno va haciendo. Y una vez que el docente como que internaliza esta competencia, también va a generarla a los estudiantes, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su participación. ¿Quién puede participar además de nuestra colega? A ver. Doctora. ¿Me escucho? ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a todos los compañeros. Bueno, haciendo una reflexión de toda la presentación magistral que usted nos dio, bueno, he logrado entender que el docente es una parte fundamental para que el alumno vaya formándose. ¿Y qué necesita? Que el docente esté capacitado, que esté actualizado, ¿no? Constantemente para que los alumnos salgan de la universidad con valores formados y tienen que tener también formación ética, ¿no? Entonces, la parte fundamental, lo que veo es la parte del docente para que un estudiante salga de la universidad bien formado, autocrítico y con mucho conocimiento, doctora. Muchas gracias por su participación. Otra participación, a ver. Sí, doctora Beatriz, otra vez. Escucho a Beatriz, sí, qué bien, Beatriz, le escucho. Es lo que a mí me ha impactado un poquito, es la importancia dentro de la enseñanza que tiene la planificación, la práctica y es como un círculo, ¿no? Y la reflexión para volver a planificar y volver a ponerlo en práctica y causar ese círculo que va desarrollando en los docentes la habilidad de crear las oportunidades de aprendizaje para el estudiante, mejorando cada vez esas opciones, ¿no? Muy bien, Beatriz. Muchas gracias por su participación, Beatriz. A ver, otro diplomante. A ver, otro diplomante.
¿Otro diplomante que quiera participar? Licenciada, buenas noches. Le habla Wilber. Le escucho Wilber, le escucho. Creo que esto es un elemento muy principal en toda la etapa de la educación, ¿no? Porque esto no muchos lo aplican, porque muchos de los docentes enseñan de manera metodológica, no siempre consideran ese tema de este elemento que es la reflexión. Esto tiene que ser tomado en cuenta tanto en la planificación, como indicó, tanto en la clase, al inicio, al finalizar de la clase, tiene que ser primordial, porque esto hace que el estudiante o el alumno entienda mejor con esto, porque es un elemento que apoya, ¿no?, a la educación. Muy bien, Wilber, muchas gracias. Fíjense que si prestamos atención a cada uno de los elementos que han dado en sus reflexiones, en los criterios que han esgrimido cada uno de los diplomantes, nos podemos dar cuenta precisamente la importancia que tiene la reflexión para el docente y para el estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y precisamente la actividad evaluativa 1 de nuestro módulo es la que aparece en pantalla y que está vinculada con los elementos que se acaban de dar anteriormente por los diplomantes. Fíjense que la actividad evaluativa 1 dice: fundamente la importancia del educador como docente reflexivo para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Si se dan cuenta, es una actividad donde ustedes mismos tienen que reflexionar sobre esa importancia que tiene el educador como docente reflexivo. Fíjense, por eso es que vamos a analizar la bibliografía que yo les voy a orientar como marco referativo y que les va a servir como punto de partida en esa reflexión que tienen que hacer ustedes a partir de los elementos que ya analizamos en la clase y cómo ustedes van a retroalimentar cada uno de esos componentes que vimos en la clase con la lectura, la revisión de la bibliografía que vamos a orientar. El formato general del trabajo es muy similar al que ya hemos trabajado, al que ya hemos utilizado en el otro módulo donde yo fui también su docente. El título, que puede ser opcional, el autor, en este caso el nombre o los nombres y los apellidos de cada uno de ustedes, el correo electrónico, la letra, que aquí pueden seleccionar lo mismo Arial que Times Roman, el tamaño de la letra 12, el interlineado 1.5 y la cantidad de páginas 3, hasta 3 páginas. Y aquí tienen la bibliografía. La van a encontrar en la plataforma, pero si ustedes también quieren, cuando terminemos el encuentro, yo les voy a subir el PowerPoint de la clase y también les puedo subir estos 3 materiales para que también lo tengan por la vía del grupo. ¿Quieren? ¿Quieren que también lo suba por la vía del grupo? Sí, por favor. Ya. Por lo tanto, ya, no se preocupen que cuando terminemos el encuentro yo les subo el PowerPoint y además les subo también los materiales. Pues, si no hay más ninguna duda, a ver, ¿entendieron todo lo que tienen que hacer en la actividad evaluativa 1? A ver. ¿Se ha entendido lo que tienen que hacer en la actividad evaluativa 1? Sí, doctora. Creo que está claro. Ya. Entonces, nos estamos despidiendo, por favor. Si pueden activar sus cámaras para despedirnos hasta la próxima semana y desearles un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Que pasen un excelente fin de semana. Gracias, doctora Yasvili. Gracias a todos por participar de la clase. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Que tengan buen fin de semana a todos. Igualmente, un placer nuevamente. Sábado. Su docente. Nos encontramos la próxima semana. Chao, chao. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.